Dios les bendiga mucho. Bienvenidos a su programa Teológicamente Hablando. El día de hoy tenemos una dinámica en la que tú podrías ser ganador de un libro sobre apologética escrito por Timothy Keller llamado ¿Es razonable creer en Dios? Tú puedes ser el ganador solamente con comentar este contenido, suscribirte a nuestra página y con solamente estos dos pasos puedes ser el ganador. Hoy nosotros vamos a iniciar con esta serie de cómo defender tu fe y tenemos al pastor Hansel con nosotros. Que Dios le bendiga mucho. Amén, amén. Vamos a iniciar con una pregunta, porque mucha gente se pregunta si realmente Dios existe. O sea, cada cosa que nosotros vemos en el mundo, noticias que están pasando, hechos, la gente se pregunta si realmente Dios existe. Entonces, ese tipo de cosas o de preguntas nos ayuda a reflexionar a nosotros como creyentes de cómo nosotros debemos defender nuestra fe ante aquellos que dudan sobre la existencia de Dios. Sí, bueno, la pregunta de ¿existe Dios realmente? Es una pregunta que pudiéramos decir que le ha dado la vuelta a la historia o al mundo. A lo largo de la historia, del tiempo, esta ha sido una pregunta que ha girado mucho en torno a la filosofía, a la ciencia, ¿existe Dios realmente? Y muchos han pensado que esta pregunta es una pregunta trivial, pero realmente esta pregunta se hace cada vez más desafiante porque cada día más vivimos en un mundo más y más y más escéptico cada vez. Y esto entonces incluso es una pregunta que pudiéramos decir que es una de las grandes preguntas fundamentales de la vida del ser humano. No es simplemente si Dios existe o no, se trata de la cosmovisión que nosotros vamos construyendo. Porque Dios pudiera determinar, la convicción de la existencia de Dios pudiera determinar incluso cómo nosotros pudiéramos terminar viviendo nuestras vidas en este mundo y en esta tierra. Entonces la respuesta a esta pregunta se convierte en una respuesta cada vez más comprometedora, más seria respecto a si Dios existe realmente. Entonces de ahí que nosotros pudiéramos abocarnos a la respuesta a esta pregunta porque es una pregunta que realmente no simplemente traerá luz a nuestras mentes o convicción de si Dios existe o no, sino que pudiera traer incluso hasta una transformación en la forma en que nosotros pensamos, en la forma en que nosotros actuamos y la cosmovisión que nosotros vamos construyendo. No es lo mismo vivir con la conciencia de que no existe un ser superior a mí ante el cual yo debo de rendir cuenta en algún punto del camino, a vivir mi vida con la conciencia de que existe tal ser y que en algún momento de la vida yo tendré que rendirle cuentas delante de Dios, pero tampoco voy a vivir de cualquier forma si yo estoy consciente de que ese Dios, ese ser, está viéndome en todo momento, en todo lugar y en todo instante. Entonces ya la vida se vive desde una perspectiva distinta. Y quisiera que nosotros veamos esto desde esta perspectiva. Pero una pregunta, pastor. ¿Necesita Dios que lo defiendan? Bueno, tremenda pregunta. No es que Dios necesite ser defendido. Es que realmente creer o no creer en la existencia de Dios para la vida del ser humano se convierte en algo que afecta socialmente, positiva o negativamente. Billy Graham, por ejemplo, dijo en una ocasión que no es simplemente que Dios existe y no es solamente que Él debe de existir, sino que Él necesita existir. Porque vivir en un mundo donde el mundo entero tiene la conciencia de que Dios no existe y que de hecho no existe nada después que nosotros morimos o partimos de este mundo, entonces llevaría a la gente a vivir incluso en medio del caos, porque al final del camino, ¿para qué necesito morir habiendo vivido una vida correcta moralmente? Porque no existe tal Dios, pero
Si no existe un legislador más allá del mundo, de la tierra, del cosmos, del universo, de la vida como nosotros la conocemos, pues entonces también, ¿qué sentido tiene tener reglas morales y éticas? De hecho, no existen tales reglas, porque entonces esas reglas son relativas. Hoy lo que es malo, mañana puede que no lo sea, porque nosotros somos los estándares morales. Entonces el hombre no puede ser su propio estándar para su propia vida. Debe de haber alguien superior. Entonces, no es que Dios necesite ser defendido. Es que la existencia de Dios nos afecta positiva o negativamente. Esa convicción. Perfecto. Entonces, a raíz de eso que usted dice, hay una palabra que a veces la gente la escucha, pero no la entiende, que es apologética. ¿Qué es la apologética? Para que yo pueda utilizar la apologética. El término apologética, de hecho, en el círculo teológico, cristiano teológico, es el círculo en el que más se utiliza la palabra apologética, que viene del griego apología. Los griegos utilizaron la apología como un término que incluía la defensa o los argumentos a favor de la inocencia de aquel que estaba siendo acusado. Cuando alguien era llevado ante un tribunal, se le acusaba de algún hecho, y entonces la oportunidad que esa persona tenía de decir algo a su favor, entonces a eso se le llamaba apología, apologética. Entonces, en razón a esto, por ejemplo, el ser humano hoy dice Dios no existe, y entonces nosotros respondemos en pro o en favor de o en contra de ese argumento que dice que Dios no existe. Y a esto entonces le llamamos apologética, apología, la defensa de la verdad del evangelio. Y algunos pudieran decir, ¿acaso la Biblia necesita ser defendida? ¿Acaso nosotros necesitamos defender la palabra autoritativa de Dios? No es que estemos defendiendo en sí la palabra de Dios, sino más bien que, como dice el apóstol Pedro, estamos presentando defensa de aquellas personas que demandan respuesta a la esperanza de nuestra fe. Judas capítulo 1, bueno, es de un solo capítulo, el versículo 3, se posiciona allí donde nos dice que nosotros debemos presentar respuesta, defensa a aquellos que nos cuestionan respecto a nuestra fe. Entonces no es que estamos defendiendo la escritura, la Biblia como tal, sino que estamos presentando una respuesta firme de que tenemos una convicción clara del Dios en el que nosotros creemos. La apologética no es evangelización, pero de alguna manera cuando nosotros combinamos la apologética con la evangelización, de alguna manera las personas pueden ver una respuesta coherente y clara de la necesidad real de la existencia de ese Dios. Y pueden ver en la escritura la veracidad, la autoridad, la perspicacia de un libro que es auténtico, que es veraz, que es inspirado, que es sobrenatural. Y todo esto de alguna manera hace germinar la verdad del evangelio que ha sido plantada en el corazón de alguien. De alguna manera el Espíritu Santo trabaja aún con la apologética. Debemos tener cuidado con la apologética, de no terminar tirándonos las personas de enemigos con tal de ganar alguna discusión apologética, porque entonces estamos perdiendo el verdadero sentido del evangelio. Oye, el apóstol Pedro dice que lo debemos hacer con mansedumbre. Sí, es cierto. Si vamos a hacer apologética, debe de ser con mansedumbre, para que ellos también puedan entender acerca de nuestra esperanza, de nuestra fe. A mí me parece que en Hechos, ¿verdad?, el apóstol Pablo fue uno de los primeros que hizo apologética, y él defendió el evangelio, defendió su fe frente al rey Agripa. Entonces, con respecto a eso, yo tengo otra pregunta. En el libro de los Hechos, nosotros vamos a encontrar a uno de los primeros apologistas de nuestra fe, que fue el apóstol Pablo. Ahí él defiende su fe ante el rey Agripa. Entonces, él decía y hablaba acerca con esta
ese denuedo y esa seguridad acerca de lo que él creía y del evangelio. Entonces, cuando nosotros hacemos apologética, ¿cómo es que nosotros debemos hacerlo? Bueno, te estás remontando al libro de Hechos, alrededor del capítulo 16, pero pudiéramos irnos hasta antes. Realmente Pablo lo que hizo fue apologética. Le estaba respondiendo a Festo y a Agripa sobre la realidad de que el evangelio, el cristianismo que ellos creían era algo veraz, era algo real, era algo consciente, coherente, que tenía de alguna manera respuesta en la razón misma, no solo en una fe vacía, ficticia, ilógica e irracional. Esto era lo que Pablo estaba argumentando ahí en su apologética. Y ciertamente, de alguna manera, el rey Agripa dijo, wow, Pablo, por poco me persuades. O sea, tu apologética de alguna manera me hizo por poco convencerme de que el camino en el que estás es el camino correcto y de la verdad. Porque la pregunta de cuál es la verdad no es una pregunta de hoy actual. Es una pregunta que ha girado a lo largo de mucho tiempo en la historia. Pero Pedro hizo apologética, Hechos capítulo 2. Así es. A Pedro lo estaban acusando de que él estaba proclamando que Cristo había resucitado, cuando realmente eso fue falso. Los apóstoles se robaron el cuerpo de Cristo, era lo que decían en su contra, y que todo lo que ellos predicaban era una blasfemia sobre el Dios verdadero. De alguna manera él tuvo que hacer apologética, él hizo apologética y comenzó a su apologética de una manera agresiva, diciéndole, ustedes, vosotros los que estáis aquí, todos los reunidos aquí presentes, asesinaron por manos de inicuos a quien es el autor de la vida. Sin embargo, no fue simplemente un asunto de sus deseos propiamente dicho, sino que Dios ya lo tenía planificado en su anticipado conocimiento, en el anticipado decreto de Dios, y estaba determinado que Cristo moriría y moriría de esa forma. Pero no solamente esto, él dice, pero esto, lo que ustedes están viendo aquí, es un cumplimiento de lo que vemos en el libro de Joel. Pero luego continúa diciendo de que así como el salmista David dijo y profetizó del mismo Jesús, no permitirás que tu siervo, tu santo, vea corrupción, refiriéndose a la muerte y la descomposición del cuerpo. Pedro entonces argumenta, eso mismo pasó con Jesús. Él resucitó, porque lo que el salmista hace sencillamente es una predicción de lo que sucedió en la realidad de la resurrección de Jesús. Y todo esto fue una apologética a tal punto que terminaron diciéndole en Hechos 2, alrededor del versículo 32, ¿qué haremos? Wow, estamos convencidos de eso. Entonces el Espíritu Santo utilizó la apologética de Pedro y entonces la colocó en el corazón de los oyentes, y ellos pudieron convencerse de que Jesús es la verdad. Entonces, de alguna manera, de hecho, el famoso teólogo William Whitper dijo en una ocasión que la predicación es apologética. Ahora, la apologética no nos servirá mucho si el Espíritu Santo no toma esa apologética y la lleva al corazón de la gente. Nosotros pudiéramos afectar un poco la mente de la gente, pero el corazón, solo el Espíritu Santo llega allí. En el mundo muchas personas creen que Dios existe, que Él es real, que Él es el juez supremo que existe entre todo ser humano. Ellos creen que Dios existe y que existe una vida después que nosotros partimos de este mundo. Ellos creen que el cielo es real, que Dios es real, y aún así ellos no se acercan a Dios como el Salvador de su propia vida. Necesitan ser convencidos por el Espíritu Santo que el trabajo de Él es ese. Y convencer de justicia y de juicio al no creyente. Y alguien pudiera de hecho decir, bueno, si al final del camino Dios es quien convence de pecado, justicia y juicio, ¿para qué entonces yo voy a hacer apologética? Bueno, yo hago apologética porque yo no sé en el momento que el Espíritu Santo va a utilizar ese recurso
precisamente para traer convicción de pecado a la vida del ser humano. Y como dijo Pedro y el mismo Judas en su epístola, debemos estar preparados para presentar defensa de vuestra fe. Sí, y cuando nosotros hacemos apologética, nuestros argumentos deberían estar basados en los argumentos de aquellos que hablan en contra del evangelio. Lo que sucede es que, y voy a hacer una introspección aquí, y voy a tratar de separar un poco esto. Cuando nosotros hacemos apologética, y pudiéramos decir apologética cristiana, para de esa forma circunscribirla a los temas cristianos o cristocéntricos, nosotros realmente pudiéramos basar nuestra apologética en dos asuntos, o pudiéramos argumentar hasta tres. En primer lugar, la Escritura. Nosotros podemos hacer apologética a partir de la palabra de Dios, a partir de la Escritura. Que debe ser así. Debe ser así en parte porque pensemos en alguien que no cree en que la Biblia es un libro inspirado. Pues entonces ya yo necesito hacer una apologética que no necesariamente parta de la Escritura. Pudiera ser una apologética que parta solo de la lógica y de la razón. Entonces, eso es una apologética viable, es una apologética plausible, es una apologética buena, porque de hecho el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, textos 23 en adelante, él habla de esa apologética que no necesariamente estaba basada en la Escritura, pero que sí estaba basada en la lógica, en la razón. Y en lo creado. En lo creado, porque la lógica y la razón tiene que ver con eso, de lo creado. Pablo le está diciendo, es cierto que ustedes no tenían la Biblia, la Escritura, pero es cuestión de lógica. ¿Cómo terminas adorando la creación antes que al Creador? Entonces, es lógica pura lo que Pablo le está diciendo a ellos. Si ustedes están adorando eso que ha sido creado, entonces ustedes debieron adorar a alguien que es superior a lo creado, y es ese alguien que debió haber creado eso que ustedes adoran. Entonces, es una apologética que parte de la lógica, de la razón, del sentido común, la existencia de Dios. ¿Realmente Dios existe? ¿Existe Dios realmente? Y llegan otras preguntas, como la pregunta de si Dios existe, ¿quién creó a Dios? No, Dios no es creado por nadie. Dios es autoexistente. Esto de autoexistente es que Dios existe en sí mismo. Dios no tiene alguien que lo creó a Dios, porque entonces esto nos llevaría a una pregunta en sucesión. Entonces, ¿quién creó al que creó a Dios? Entonces, ¿quién creó al que creó a Dios, que creó a Dios y que creó al otro Dios? Entonces terminaríamos en una sucesión de lógica que sería irracional, de hecho. Entonces, esa pregunta no es la pregunta, la respuesta a la que debemos de buscarnos, ni siquiera la pregunta a la que debemos llegar. La respuesta a la que debemos llegar es ¿quién es la causa? ¿Quién es el ser que es la causa primaria de todo lo que existe y lo que conocemos? O sea, la ciencia misma valida el hecho de que debe existir una causa primaria que diera resultado al efecto que nosotros tenemos hoy como la creación. Entonces, debe de existir un ser pensante, racional, que haya podido haber creado todo lo que nosotros vemos y conocemos. Y en razón a esto, quisiera hacer nuestra recomendación literaria de hoy. Como recomendación literaria en este tema de apologética, quisiéramos recomendar el libro Es razonable creer en Dios, escrito por Timothy Keller y publicado por VIH Español. Es un libro fascinante. Es un libro que de alguna manera une los asuntos de lo que la ciencia ha venido argumentando respecto a la necesidad de la existencia de Dios, y preguntas también radicales respecto
que el mundo se hace día a día constantemente respecto a si Dios existe o no, la necesidad de la existencia de Dios. ¿Es razonable realmente la fe que los cristianos creen y piensan? Te invito a que puedas adquirir el libro Timothy Keller, ¿Es razonable creer en Dios? Amén. Excelente libro realmente. Y recordar también que pueden participar para ganarse ese libro comentando y también suscribiéndose a nuestro canal. Bien, continuando con el programa de este tema tan importante de cómo defender tu fe, apologética, quisiera preguntarle, pastor, acerca de estos apologistas que iniciaron ya en nuestros tiempos. Tengo por aquí que Justino Mártir fue uno de esos apologistas, o el primero de nuestra era. Sí. Háblenos acerca de él un poco. Bueno, Justino Mártir es considerada la pluma más fina de la apologética. Fue el primero en hacer apologética después del primer siglo, después de los apóstoles que hicieron una breve apologética, si pudiéramos así decir, una apologética práctica. Ya Justino Mártir no. Justino Mártir hizo una apologética mucho más directa, más confrontadora, más desafiante. La apologética de Justino Mártir fue dirigida específicamente al emperador Antonio Pío. Antonio Pío era un emperador romano. Los emperadores romanos de esa época, 168 después de Cristo, aproximadamente, eran emperadores que perseguían al cristianismo. Y aún los que no perseguían el cristianismo, no lo perseguían, pero cualquier persona que de alguna manera dijera algo en contra de algún cristiano ya era suficiente para lanzar ese cristiano a ser devorado por los leones, a ser crucificado, a ser decapitado o algo más. Sin embargo, Justino Mártir escribe su apologética a Antonio Pío, hablándole a Antonio Pío acerca de la realidad de que nada más coherente, nada más racional y nada más moral y ético que el cristianismo. El cristianismo, por ejemplo, tiene valores a la vida humana, y fue una de las cosas que Justino Mártir defendió, el valor de la vida humana que tiene tan alto enarbolado el cristianismo, y lo ha tenido a lo largo del tiempo y de la historia. Justino Mártir incluso desafió a Antonio Pío diciéndole: ¿o acaso no has reflexionado cómo los cristianos mueren devorados por los leones y ellos no hacen nada por defender su vida? Fueron una de las cosas que Justino Mártir dijo y que puso a reflexionar al emperador Antonio Pío, por ejemplo. Y no solo esto, Justino Mártir también le dijo: ¿o acaso no te das cuenta cómo los cristianos abandonan sus propiedades y sus riquezas con tal de seguir a ese llamado el Cristo? Y que ellos como cristianos no ponen resistencia, ni se levantan como una revuelta contra la sociedad romana. Entonces, todos estos argumentos apologéticos de alguna manera hizo reflexionar a Antonio Pío, y Antonio Pío detuvo la persecución contra los cristianos en razón a la apologética de Justino Mártir. O sea que la apologética de Justino Mártir produjo un efecto no solo personal en la vida de Antonio Pío, sino un efecto social. Así es, también tenemos también a Tasiano, o sea que fue discípulo de él y también defendió su fe contra este rey Antonio Pío. Bueno, Tasiano realmente no tuvo la misma relevancia que tuvo Justino Mártir, porque Justino Mártir tenía una posición renombrada como filósofo, ganada ya en Roma, que no tenía Tasiano. Sin embargo, Tasiano sí también fue un impulsor de la apologética, y aún otros más que fueron surgiendo. El mismo Agustín de Hipona hizo apologética en su tiempo. El mismo Tomás de Aquino en la Edad Media también hizo apologética del cristianismo. Pero notamos que la apologética, cuando nosotros verificamos la historia de la iglesia, cuando más surge la apologética es en esos momentos de crisis donde la gente entra en un plano de escepticismo. Antes la apologética no era algo
tan necesario, tan relevante, no vemos esa alta renombrancia de apologética en los días anteriores, porque la gente daba por sentada la existencia de Dios. Hoy por hoy ya la existencia de Dios es algo que está resultando algo pesada de llevar esa carga, si pudiéramos así decir, para la sociedad de nuestros días. Porque aceptar la existencia de Dios, tal y como lo revela la palabra de Dios, la Escritura, es un problema para la sociedad de nuestros días, porque vivimos en medio de una sociedad que quiere que le aplaudan el homosexualismo, la unión entre dos personas del mismo sexo, y sin embargo la Biblia condena esto. Vivimos en medio de una sociedad donde los hombres quieren vivir con varias mujeres a la vez y aún las mujeres con varios hombres a la vez. Así es. Y es algo que la sociedad quiere que de alguna manera no sea tan condenable, que la sociedad no lo vea como algo tan malo, tan aberrante. Sin embargo, para la Escritura, eso es una de las cosas más aberrantes que podemos ver ante los ojos de Dios a la luz de la Escritura. Entonces, creer en la existencia de Dios o no, es algo que el hombre no lo ha querido aceptar, no es necesariamente por Dios, sino por las demandas de Dios en las Escrituras, porque eso afecta a nuestra cosmovisión. Hay que utilizar mucha fuerza de voluntad para decir que no existe Dios. O sea, para tú es mucha fe. No sé fe en qué. Bueno, necesita más fe, dijo John Piper, se necesita más fe para ser ateo que la que se necesita para creer en Dios. Porque es que la misma naturaleza te revela a Dios. O sea, alguien hizo todo lo que nosotros vemos. Incluso cuando nosotros hasta nos enfermamos o nos pasa algún accidente, que nosotros vemos cómo a lo mejor nos recuperamos, sí. Nosotros decimos, o sea, alguien hizo que mi cuerpo se regenerara de esa manera, que el Creador hizo eso, nosotros los que somos creyentes, pero aún el que no es creyente entiende de que eso es no solamente un milagro, sino algo maravilloso. O sea, no solo esto, Esmirna, cómo el cuerpo funciona con electricidad propia, cómo las neuronas de hecho funcionan y se conectan con electricidad, cómo nosotros en el cerebro tenemos millones de neuronas y todas ellas están interconectadas las unas con las otras y hay armonía. Pero no solamente esto, en nuestra piel produce una enzima que muchas bacterias que llegan a nuestra piel, por esas enzimas permiten que no entre a través de los poros a la sangre. Pero no solamente esto, aún nuestra saliva es una especie de defensa que nosotros tenemos. Muchas bacterias y virus llegan a nuestra boca y con las enzimas de la saliva de nuestra propia boca, ellas pueden morir allí, pero sí. Aún así, si tragamos alguna de ellas, nuestro jugo gástrico también es otra defensa que pudiera allí morir alguna de ellas, pero si aún así llegara la sangre y pasara alguna de las barreras, tenemos las células Y, las células NK, las células informativas, las células, todo un sinnúmero de defensa que hay que pasar entre la una y la otra para poder llegar a enfermar, a afectar nuestro cuerpo negativamente. De hecho, cuando una persona tiene gripe, las personas piensan que le dio gripe hoy. No. Ya usted Cuando tenía una gripe. persona tiene fiebre o tiene algún reflejo de tos, es porque ya tu cuerpo ha luchado durante 4 días mínimo y no te diste cuenta durante todo ese tiempo. Así es. Entonces, todo esto es de alguna manera algo que debió ser respuesta de un diseñador, una mente pensante que debió estructurar todo esto. La forma en la que este esqueleto, las costillas, son una coraza para nuestros pulmones y nuestro corazón. La estructura ósea, todo esto responde a un diseñador. Pensar que todo esto fue respuesta de la mera casualidad, esto es difícil pensar en la posibilidad de una casualidad que fue evolucionando y dio como respuesta lo que nosotros somos hoy, pero también pensar en que todo el universo es la respuesta de una explosión cósmica que hubo,
y la materia entonces dio como resultado la evolución a la materia y lo que nosotros vemos hoy. Bueno, si fue una explosión cósmica de la materia, entonces ¿quién produjo esa materia? Entonces, las cosas no surgen de la nada. De la nada, nada produce. La nada, nada hace. Entonces, debe de haber un diseñador, un arquitecto, ¿no? Porque es que en un movimiento que hubo, colisionaron y hubo esa explosión cósmica. Bueno, si hubo movimiento, entonces la misma ciencia dice que si hay movimiento, entonces se necesita de alguien que ejerza ese movimiento, que impulse ese movimiento. Entonces, ¿quién impulsó ese movimiento para que haya esa explosión cósmica? Entonces, todo nos lleva a un solo camino, a un ser que debió haber existido desde siempre y que dio causa o que dio efecto como causa a todo lo que nosotros vemos y conocemos hoy. Y esa persona es Dios, querramos creerlo o no. Esa es la realidad. Ya para terminar, porque se nos está acabando el tiempo, me gustaría preguntarle si hay pasos que nosotros debemos tomar en cuenta para hacer apologética. Cualquiera puede hacer apologética. Hoy me convertí, hoy, mañana puedo hacer apologética. Bueno, lo saludable es construir una saludable cosmovisión. Es importante esto. Eso es tener una base. Construir una sana cosmovisión. Venimos del mundo, no me convertí hoy, pero yo tenía unas convicciones que no estaban correctas, no estaban alineadas a la revelación de Dios. Entonces tengo que aprender algunas cosas, tengo que construir una nueva cosmovisión acerca de la existencia de Dios. Yo debo de educarme, tengo que informarme, tengo que capacitarme, tengo que equiparme en la palabra, en la verdad de las Escrituras, también en estudios de alguna manera, si pudiera así decirse, y para poder entonces poder presentar respuesta a estas incertidumbres y escepticismo que se presenta hoy en nuestros días. Realmente eso por un lado. En segundo lugar, mansedumbre y reverencia. Pero usted está describiendo lo que dijo Pedro. Sí. En segundo definitivamente. Lugar, es que muchas veces nuestro deseo por ganar el debate es tal que olvidamos que las personas son más valiosas que el debate. Así es. Y entonces a veces simplemente queremos sentir esa adrenalina de poder debatir, discutir y gané, pero no, es realmente nosotros pudiéramos de alguna manera incentivar a las personas a pensar y a razonar respecto a la existencia de Dios y a llegar a conclusiones en cuanto a ellos mismos de que debe de existir Dios. Entonces pienso que esto es muy importante. Y en tercer lugar es importante también tú estar dispuesto a hacer apologética, estando dispuesto a perder el debate con tal de seguir teniendo a esa persona como amigo. Porque esa es la mayor apologética, mostrar el amor de Dios a la gente, no a través de nuestros argumentos, sino a través de nuestros hechos y acciones. Bueno, ya finalizamos por el día de hoy, pero y recordarles también que puede ganarse un libro totalmente gratis. Pero vamos a mostrarle el libro para que la gente se emocione. Miren, este hermoso libro escrito por Timothy Keller. ¿Cuál es el nombre, pastor? Timothy Keller. Es razonable creer en Dios. Te invitamos a que puedas hacer un comentario de lo que más te gustó de este contenido y suscribirte en el canal si no estás suscrito. Y esta es una forma en la que puedes participar y tal vez resultar ganador de este libro escrito por Timothy Keller. Es razonable creer en Dios. Convicciones firmes en medio de un mundo escéptico. Sí, y es importante que en su comentario usted escriba su nombre y diga qué fue lo que más le llamó la atención de este contenido para poder ganar el libro. Así que nos vemos en la próxima entrega. Gracias a todos por sus comentarios, por compartir nuestro contenido y nos vemos en la próxima. Dios le bendiga mucho.